Pues les saludo con el gusto de siempre. También, por supuesto, vaya el saludo a mis compañeros de aquel lado del cristal. Te invito una vez más a que te suscribas al canal y actives la campanita para que todas las notificaciones te lleguen justo en el momento en el que Alabanet Radio sube el contenido. La vida que hemos llevado, pues llegó al límite, nos llevó al límite, las circunstancias, las vivencias, las experiencias que tú y yo durante muchos años de nuestras vidas pues hemos tenido que experimentar estos terrenos fangosos, estos episodios de nuestra vida, pues todo lo que nos programaron, todo lo que nos introyectaron, pues llegó el momento en el que ya no resonamos con esas ideas, con esas formas. Y ojo, esto no necesariamente viene a través de una explosión emocional. La mayoría de los casos así ha tenido que ser, porque cuando tú y yo nos hemos desplazado, justamente, ha sido por este malestar, por este costal lleno de piedras que durante muchos años hemos cargado y que de pronto pues nos detenemos y empezamos a cuestionar, ¿no? Si realmente estamos haciendo lo que nos gusta, estamos compartiendo la vida con las personas que verdaderamente lo queremos hacer. Y obviamente esto aunado a las circunstancias que nosotros hemos vivido, cuestiones familiares, personales, donde tal vez nuestro cuerpo empieza a cobrar la factura después de acumular un sinfín de situaciones emocionales en donde obviamente el espíritu empieza a inquietarse, nuestra alma está con mucho peso, está cargada de emociones, sentimientos, tristezas, resentimientos, vergüenza. Obviamente todo esto manifestado en los rasgos de carácter, en los defectos y rasgos de personalidad, donde obviamente pues llegamos ya a un punto de quiebre, a un punto en donde se detona el malestar y el agravio físico. El tema de hoy es: estoy loco y así me quiero quedar. Y esto obviamente va encaminado a darnos cuenta de acuerdo a la programación que nosotros hemos recibido, de acuerdo a las costumbres, a las ideas y a las creencias, ha llegado el momento en donde hay algo, una fuerza, una energía, un despertar de conciencia que muchas veces se manifiesta intempestivamente, a veces de un momento a otro, algo se mueve en nosotros, hay un movimiento del alma, hay un movimiento emocional que de inmediato nos catapulta a abandonar pues esta vida tan rígida, tan cuadrada, estos dogmas, paradigmas que pues han controlado nuestra vida. Nos han manipulado, nos han chantajeado, nos han sumergido en el temor, en la duda. Y como mucho tiempo lo he compartido por acá, pues es momento de atrevernos a salir de la Matrix, de lo programado, aunque pues sigamos viviendo en este plano terrenal, en esta tercera dimensión. Hay situaciones que nos rebasan y que de pronto tú y yo en nuestra condición de ovejas negras, tú y yo en nuestra ingobernabilidad, hace un par de semanas por ahí dimos un programa en donde pues sí, somos ingobernables, somos rebeldes, anteriormente sin causa. Pero cuando nuestra conciencia se va despertando, vamos encontrando un rumbo, vamos encontrando un norte
y va recobrando sentido nuestra vida. Mira que durante muchos años algunos de nosotros en este mar de confusiones no teníamos un sentido, no teníamos un motivo verdaderamente para seguir viviendo. No teníamos trazadas algunas metas, algunos objetivos en lo particular y dirigirnos ahí. Siempre hemos vivido de acuerdo a lo que nos han marcado, nos han controlado, nos han dirigido y esto, bueno, definitivamente surge desde nuestra formación en casa, en donde ya hemos hablado mucho al respecto de cómo hemos venido heredando esos patrones de comportamiento, esas costumbres, ¿no? En esta familia las cosas son así y quien traicione al sistema familiar, quien traicione y se quiera salir de este cuadro, de este redil, pues definitivamente está siendo un traicionero, está defraudando los lineamientos de esta familia. Sin embargo, gracias a estas experiencias, en su mayoría dolorosas, nos hemos atrevido a salirnos de ese contexto. Y por supuesto que no es nada fácil, no es sencillo en algún momento de tu vida dar un paso de costado y abandonar estas costumbres, creencias, porque finalmente, insisto, hay algo muy poderoso que impide que nosotros rompamos con esas conductas, con esa forma de vivir, de pensar, de actuar. Pero que, pues afortunadamente, precisamente, gracias, y tal vez pueda ser irónico, pero gracias a esas dolencias del alma, es solamente a través de eso como tú y yo nos hemos atrevido a salir de ese redil. Y obviamente tiene mucho factor, tiene mucho peso específico, factores muy ambivalentes, ¿no? Hemos vivido muchas veces en esos extremos, donde obviamente si nosotros deseamos agradar a nuestro árbol genealógico, independientemente de los que ya no están y los que continúan por acá, sí nos han marcado, nos han sometido a vivir siempre con la creencia de que es necesario comportarnos bien, es necesario tener una conducta intachable. Recordemos lo que las abuelas nos decían: pórtate bien, hijo, pórtate bien porque pues Dios te ve, y si tú no obedeces vas a recibir un castigo. Yo mucho tiempo le tuve más miedo a los castigos de mi padre, de mi madre, que a los castigos de Dios, porque pues en esa inconsciencia durante muchos años yo traté de agradar, precisamente, agradar a los padres, agradar a los mayores, agradar a mis maestros, agradar después a la compañera de vida, agradar a los hijos, siempre dejándome al último. En un programa reciente que hicimos, donde hablábamos del egoísmo, pues siempre nos dejamos al último, nos abandonamos literalmente. Entonces, en nosotros ha prevalecido una gran necesidad de no salirnos de ese camino, de no salirnos de ese patrón de comportamiento, de conducta, porque insisto, si tú te atreves a salir de ahí, estás traicionando a la familia, a la honra de la familia, al apellido, ¿sí? ¿Qué van a decir los demás? Mira que nosotros hemos vivido con una losa muy pesada alrededor del qué dirán. Muchas ocasiones tú y yo reprimimos nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de comportarnos, precisamente porque nosotros, cuando estamos ante una situación de hacer algo diferente, se aparece
ese pensamiento, esa idea, diciéndonos: hey, ¿a dónde vas? Tú perteneces aquí. No tienes permiso de salirte de este comportamiento, de este lineamiento, de estas reglas. Y obviamente, si lo que utilizaron para mantenernos en control, para mantenernos a través del miedo, eso fue lo que utilizaron, de inmediato nos volvemos a alinear. Así, literalmente, nos ponemos a la orden de quien nos programó. Llámese la familia, la sociedad, los paradigmas que los hemos mencionado por acá. Y que justamente en estos momentos, dados los movimientos que están sucediendo allá afuera a nivel mundial, pues se viene a reafirmar que nosotros hemos de obedecer. Disfrazando ese mandato, disfrazado a través de la fe, lo que el paradigma religioso nos dictó como fe, ¿no? Donde nuestra fe tendría que ser ciega, nuestra fe tendría que girar alrededor de no cuestiones nada, no preguntes, no te pongas en rebeldía, pero que afortunadamente algunos que, insisto, por un movimiento almático, que inclusive a veces de pronto es difícil de comprender, es difícil de entender, a veces es difícil de explicar, pero que hay algo en ti, en tu interior y en mi interior, hay un no sé qué, que de pronto nos está insistiendo: mi Sergio, ya basta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir ser sometido, controlado, a través del temor, a través de la manipulación, del chantaje? Mira que de pronto por eso es que hay jóvenes que a estas alturas del partido, a estas alturas de su vida, pues ya no soportan, ¿sí?, ese mandato que hay dentro de las familias. Y ojo, esto no significa que en esta idea, en esta intención, en esta buena intención por parte de los padres, manifestemos en todo momento un desacato. Aquí lo importante es ver hacia dónde yo estoy mostrando esa obediencia. Si es algo desde lo humano, desde lo familiar, desde la creencia, desde lo religioso, o estoy dejándome llevar, o estoy dirigiéndome hacia principios espirituales que rigen en esos principios, que está contenido un principio espiritual, y que justamente quienes hoy deseamos encaminarnos al principio espiritual, que hay muchísimos, hay filosofías, hay mitos, hay enseñanzas que están basadas en el principio espiritual, en las leyes herméticas, en las leyes universales de movimiento, de resonancia, de intuición, ¿sí?, de percepción, de contemplación, que insisto, muchos de nosotros que estamos por acá llegamos a un espacio de sanación, llegamos a un espacio de recuperación con una intención, con una finalidad. Bueno, ¿y usted a qué viene, mi querido Sergio? ¿A qué viene a este espacio? Pues yo vengo a sentirme diferente, a sentirme mejor, ¿no? En este discurso muy programado, insisto, yo vengo a sanar, yo vengo a recuperarme. El alcohólico llega a los grupos de AA, pues a tratar de que lo ayuden, le acompañen en su proceso para que primeramente deje de beber. Los que están en estos grupos familiares de Al-Anon, obviamente el principal objetivo pareciera es: yo vengo acá para que ustedes me digan cómo hacerle para que mi familiar deje de beber. Personas que están en estos espacios de dependencia, de codependencia, por supuesto, llegan ahí para tratar de dejar
de depender de esas situaciones, el dinero, la comida, el sexo, las compras, etcétera, lo que muchas veces hemos repetido con frecuencia por acá y obviamente, ¿no? O sea, es muy importante estar recordando y recordando y repitiendo porque de pronto se nos olvida. Mira que cuando el alcohólico deja de beber por haber tenido 24 horas de sobriedad, de recuperación, de abstinencia en una agrupación, a veces el miembro de AA piensa que eso es suficiente, que el objetivo ya lo cumplió. La familia piensa que cuando el miembro de esa familia, el padre, la madre, el hijo, por fin cruza las puertas de Alcohólicos Anónimos, el problema está resuelto, siendo que a veces este tipo de situaciones mueven la estructura familiar y a veces se detonan otras situaciones. Por ahí, parafraseando a alguien muy, muy querida, que fue una de mis primeras mentoras, donde decía ella, bueno, al menos yo se lo escuché decir a ella por primera vez hace ya algunos años, donde ella decía que el alcoholismo es solo el síntoma de problemas más profundos. Entonces lo que hoy tú estás viviendo solamente es un síntoma de situaciones. Tu economía, tus relaciones, las relaciones con tus padres, las relaciones con tus hijos, solamente eso es la punta del iceberg. Es lo que alcanzamos a ver por encima de la superficie, pero que el verdadero problema no está arriba, está abajo. Y que es justamente ahí donde la mayoría de nosotros no queremos ir. Porque siempre estamos responsabilizando a otros de que son los otros los causantes de mi problema, de mi agobio, de mi malestar, de mi infelicidad. Son otros. Pero insisto, cuando hay algo que por fin nos lleva a iniciar un caminar por un sendero espiritual, sí o sí vamos a tener que enfrentarnos a lo que ni tú y yo por momentos hemos imaginado que está oculto en nosotros. ¿Por qué? Pues porque toda la vida nos han dicho que mientras tú te comportes de una manera, te conduzcas de una forma, mientras tú te dirijas con los demás, mientras tú estés aquí para servirle a los demás, todo va a caminar de la mejor manera. Pero no sé si te suceda, muchas veces yo lo he experimentado. Les he compartido que a mí hay una frase tan vacía, tan hueca, bueno, que en otros tiempos hasta me irritaba esa frase, cuando alguien me decía: mi Sergio, échale ganas, papi, tú puedes, tú la vas a hacer, tarde o temprano esta situación va a mejorar. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que durante muchos años tú y yo le hemos echado un chingo de ganas y a veces le hemos puesto más galleta, más enjundia, pero los resultados siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando tú y yo estamos a punto de hacer algo más, de salirnos de ese paradigma, pues hay algo que nos jala. Pero ¿qué pasa cuando en algún momento nos autocuestionamos y empezamos a ver más allá? Bueno, ¿qué sucedería, mi Sergio, si el día de hoy tú te atreves a ir no por este camino, sino te sales de ese camino y empiezas a veredear, empiezas a forjar e inicias tu propio camino, vas haciendo camino al andar? Pero es que eso va en contra de mis principios, eso va en contra de mis costumbres, eso va en contra de la educación que yo he tenido, y entonces pareciera que quien se atreve a salir de este camino, pues está cometiendo una locura. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? No. Mira que en mi caso muy particular, pues se nos ha educado, ¿no? En donde gente
que hemos ejercido un oficio, que hemos tenido un negocio, que hemos trabajado en algún espacio, en alguna empresa, gente que ha tenido la fortuna de ejercer y primeramente formarse en una carrera profesional, culminar sus estudios medianamente satisfactoriamente y justo empezar a ejercer esa carrera. Hay personas que de un momento a otro, aunque pudieran ser muy exitosas, que pudieran estar trabajando en una empresa transnacional y que están percibiendo una economía muy sustentable, que inclusive les permite estar en una condición socioeconómica muy estable, hay algo que de pronto en su interior sucede y dice, ¿sabes qué? Yo aquí ya no vibro, aquí ya no estoy resonando en este lugar, en este espacio, en este trabajo. Y de pronto dicen, ¿sabes qué? Yo ya no. Mira, ahorita que te estoy diciendo esto, siento así, como una opresión en mi pecho. ¿Sí? Esto me permite a mí recordar cuántas ocasiones estuve yo tronándome los dedos y continúo y no continúo. ¿Sigo o no sigo? Pues échale más ganas, mi Sergio. Pues no te estoy diciendo, ya le echamos un chingo de ganas. Pero hay algo que me decía, no, aquí ya no, mi Sergio, ya no. Y obviamente cuando estás ante una situación que puede producir un cambio radical en tu vida, pues obviamente en ese momento te vuelves presa del temor, de la incertidumbre, se empiezan a manifestar los ISIS. Y si no la hago, y si estoy mal, y si la decisión que estoy tomando en este momento y estoy llevando a cabo no obtengo los resultados que estoy pretendiendo, y si después me arrepiento, y si después me lleno de culpa, no, pues mejor no. Y aquí es donde manifestamos, de pronto nuestro ego, nuestras programaciones muy egoicas nos llevan a estados anteriores, a lo conocido, pues ya sabemos. Cuando tú toda la vida has estado en una relación de matrimonio, dentro de un círculo familiar, dentro de una actividad laboral, ya sabes los resultados que va a suceder, ya sabes que aquella persona que tú estás desgastando mucha energía, estás tratando de controlar el comportamiento de otra persona, tú ya sabes perfectamente bien, mi querido Sergio, el resultado que vas a obtener y sabes perfectamente bien que eso no va a ser posible. Por más ganas que yo le eche, por más ganas que tú le pongas, por más lágrimas que derrames, por más momentos de frustración, de enojo, de resentimiento, porque a veces yo recuerdo que inclusive hasta cerraba mis puños así, ¿cómo chingados no? Y yo voy a hacer que las cosas mejoren. Insisto, atrévete a dar el brinco. Pero eso significa una locura. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a abandonar si aquí estás bien? Sí, a lo mejor estoy bien desde una perspectiva muy, muy de la sociedad, pero hay algo en el fondo, hay algo en mí que se está moviendo y que me está diciendo, mi Sergio, ¿no te has cansado? Ya basta, güey. Ya. Y ahí es justamente donde nos atrevemos a dar un paso de costado, donde a veces inclusive nos gritan, ¿no? Es que eres un cobarde, estás abandonando el barco, estás tirando la toalla. Obviamente, quienes están reclamando constantemente de que tú y yo no nos movamos son aquellas personas a las que de forma consciente o inconsciente, de forma muy directa o indirecta, están obteniendo un beneficio porque nosotros permanezcamos donde estamos. Mira que en este afán de querer controlar a los demás, tú y yo, por esa obsesión, a la larga quien resulta controlado somos tú y yo. Por eso insisto, hay momentos que tal vez no comprendemos, no entendemos,
¿Por qué de pronto tú y yo, al hacer estos movimientos, la estructura familiar, la estructura personal colapsa? ¿Y qué crees? A veces eso es necesario que suceda. Sobre todo si el día de hoy tú has llegado a un límite y donde lo voy a plasmar así. Haz de cuenta que alguien te viene persiguiendo. En estas películas de pronto que luego vemos, alguien te viene persiguiendo, un puñado de hombres, ¿no? Y inclusive ya soltaron los perros ahí, los perros de casa, para que a ese personaje de esa película lo vayan persiguiendo. Y esto yo te invito a que en este momento tú te traslades, tú te visualices a quien están persiguiendo es a ti. Las circunstancias, la vida, tu familia, tu mujer, tu marido, tus hijos, te vienen persiguiendo. Y llegas a un punto en donde dejas que te atrapen o continúas, pero ¿qué crees? Llegaste al borde, llegaste al precipicio. Y es una caída libre de varios metros, a veces inclusive de varios cientos de metros. Estoy planteándolo en una película, en una ficción. Sin embargo, si analizamos con profundidad, muchas veces nos hemos llegado a ese borde en nuestra vida personal y que no nos queda otra más que arrojarnos al vacío. Y todavía alguien nos grita, no, espérate, es una locura lo que vas a hacer. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que estás dejando? ¿Ya te diste cuenta qué es lo que estás soltando? Pues a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. A lo mejor son actos inconscientes, pero que muchas veces nuestra alma nos está jalando, nos está llevando ahí precisamente porque hay algo en el fondo que ya no soporta esta condición. Y obviamente, muchas veces tú y yo hemos hecho actos que para una programación en general, para una costumbre, para una visión de un colectivo, pareciera que lo que tú y yo estamos a punto de hacer o hemos hecho es una locura. En tus estados de ánimo, en tus estados emocionales, ¿cuántas veces tú y yo hemos percibido y hemos manifestado, hemos sentido que estamos al borde de la locura? Precisamente porque ya no soportamos esa carga emocional. Ya es demasiado el costal de piedras y esto es bien chistoso porque en el momento en el que pues las circunstancias nos llevan a vaciarnos, ponemos sobre la mesa todo ese peso, todas esas piedras, todas esas losas muy pesadas, y a la hora de discernir con calma, con precisión, con conciencia, nos damos cuenta que hay muchas cosas en tu costal y en mi costal que no nos corresponden, que sin darnos cuenta. Y a veces la gente que nos rodea, la gente que dice amarnos, nos han colocado a cuestas muchas piedras que hoy a ti y a mí no nos corresponde cargar. Y ahí estamos cargando por años y años y años en el nombre del amor, en el nombre de que es el padre o la madre de mis hijos, en el nombre de que son los papás, en el nombre de Dios, porque pues hasta en ese paradigma nos han dicho que pues es importante que tú y yo nos sacrifiquemos, que tú y yo nos esforcemos. Inclusive, insisto, en la familia pues nos dice, ándale hijo, tú puedes, mira que haz el bien sin mirar a quién. Inclusive nos han dicho, si alguien te da una cachetada en la mejilla, no la hagas de todos, mi Sergio, pon la otra para que te rematen bien. Insisto, son puras creencias. Yo sé que de pronto
Alguien podría estar diciendo, ¿y este pinche loco de qué está hablando? Pues precisamente porque hoy nos estamos atreviendo a permitir que salga la locura de nosotros. Hoy nos estamos atreviendo a dar esos pasos cortos, medianos, largos o saltos cuánticos para atrevernos a romper con la jetatura, a romper con las cadenas que durante muchas generaciones hemos venido arrastrando. Atrévete. Oye, pero es que eso es una locura. Mira que la música medicina dice que cuando estoy cuerdo, me olvido de mí. ¿Por qué? Porque la cordura programada es a través del reglamento, del lineamiento, pórtate bien, no hagas esto, no hables de esta manera, vístete así, compórtate así. Oye, pero chingado, pues si yo quiero mostrarme a la vida, quiero mostrarme a mí mismo, ya me cansé de estar reprimiendo emociones, sentimientos, llantos, palabras. No, ya hoy quiero así decir, ya basta, ya estoy hasta la madre, güey, ya me harté de vivir como estoy viviendo. Y obviamente las gentes que viven a nuestro alrededor, de inmediato lo primero que mencionan, este güey ya se volvió loco. Mira, no sé si te ha tocado estar en un espacio en donde por las circunstancias, por esos terrenos de sanación, de curación del alma, de curación emocional, hay muchas dinámicas que justamente nos llevan, grítale a esa persona que siempre le has querido decir. Recientemente estuvimos en una ceremonia de temazcal y justamente nuestra querida Brenda, en algún momento que es quien dirigía el temazcal, quien lo estaba corriendo el temazcal, utilizando estos términos muy de estas ceremonias, quien estaba corriendo el temazcal, pues nos acompañaba en ese momento. Vienes a sanar, vienes a curar, vienes a liberar, vienes a explotar, acompañado por los 4 elementos, el fuego, el agua, el aire, el viento, la tierra. Nos introducimos simbólicamente a la matriz, ¿no? A la matriz de mamá, de la madre tierra. Regresamos, no es regresar a lo anterior, sino es regresar al origen, de donde tú y yo venimos. Muchas veces tenemos que regresar ahí para reestructurar, para rebobinar. Tenemos que ir al origen, al principio. ¿En qué momento, mi Sergio, fue donde se descoyuntó? ¿En qué momento fue donde te lastimaron? Y la mayoría de nosotros, a donde tenemos que ir por sugerencia, por recomendación, inclusive hasta por obligación, sobre todo si realmente quieres sanarte, si quieres reestructurar tu manera de pensar, de vivir, de hablar, de relacionarte, tu manera de sentir, tienes que ir al origen. Tienes que hacer contacto con la madre tierra. Si en este momento, por diferentes circunstancias, tus padres ya trascendieron, no tienes la oportunidad de hincarte frente a tu madre, tomarla de la cintura y decirle, mamá, tu amor. Hincarte frente a tu padre, tomarlo por la cintura y decirle, papá, tu fuerza. Si no te es posible hacerlo, hay otras maneras, hay otros medios, hay otros instrumentos que Dios, la vida, el universo nos pone en el camino, en este camino de la locura. Porque, insisto, para muchos, sobre todo desde el paradigma de la ciencia, pues a quién carajo se le ocurre que entrando a un espacio oscuro, con mucho calor, con mucho
vapor, siendo curtidos, adquiriendo esa templanza, siendo templados a temperaturas extremas, porque por un lado las piedras en el temazcal están al rojo vivo y de pronto les vierten agua fría y entonces hay una ebullición. Y ahí mismo se hace un vientecito, ¿no? Para que ese vapor caliente se expanda en ese espacio, ¿no? Y en este calor tus poros y los míos se abren y entra el vapor curativo, sobre todo porque a la hora de preparar el temazcal, pues esa agüita viene con contenido de plantas medicinales, romero, ruda, eucalipto. Y para alguien que no se ha atrevido a estar en esos espacios, pues eso es una locura. Oye, pues solamente a los locos se les ocurre meterse ahí y estar hablando y estar cantando y estar gritando. Bueno, pues ese es un espacio para que tú y yo sanemos. Sobre todo cuando hoy tenemos la enseñanza que nos sugiere, que nos invita y nos dice, cuando vayas a entrar al temazcal, cuando vayas ahí, hacer contacto con el origen, con la madre tierra, con el padre fuego, con el abuelo fuego, intenciona, mi Sergio. ¿Qué intención? ¿Desde dónde estás haciendo eso? ¿Lo estás haciendo por curiosidad? ¿Lo estás haciendo solamente para ver qué se siente? Pues te puedo decir que no te la vas a pasar bien. Si solamente vas desde el ego del saber, porque mira que ahorita pues obviamente se está expandiendo la medicina ancestral, se está expandiendo estos espacios para hacer conexión con lo más divino, puro y sagrado que hay en nosotros, que es esa chispa divina. Para mucha gente diría, pues un encuentro con plantas maestras pues es una locura. Solamente los locos se atreven porque inclusive se manifiesta una palabra, ¿no? Quien está en un espacio teniendo contacto con las plantas maestras, alguien que está fuera de estos caminos, desde su juicio, desde su prejuicio, desde su desconocimiento, nos van a decir, pues es que están locos, estos se están drogando. No hay una razón de ser. Científicamente eso no está comprobado. Hemos tenido la dicha y la fortuna, inclusive, hoy lo puedo decir, desde una necesidad de sanar, desde un deseo consciente de dirigirme, ¿sí?, para caminar por los senderos, por las brechas, por los caminos de la montaña e iniciamos este camino, ¿sí?, al pie de la montaña y ahí vamos sendereando, vamos caminando, vamos conectando con la flora, con la fauna que hay en la montaña. Nos van acompañando un pájaro, un colibrí. De pronto, pues inclusive vemos ahí insectos. Vemos que va cayendo una pluma como a través del viento, ¿no? Y se posiciona a veces inclusive hasta la mariposa. Mira que eso es un animal que ha pasado por una metamorfosis. ¿Qué señal nos está mostrando la naturaleza, la madre tierra, cuando nos hacemos acompañar en ese camino en la montaña y salen mariposas por todos lados? Esa es una muestra que estamos caminando un camino ascendente al pie de la montaña hasta la cúspide, hasta la cumbre de esa montaña, de ese cerro, de esa loma. Y que estamos en ese caminar, estamos haciendo lo que la mariposa, estamos generando una metamorfosis, una transformación desde el interior
manifestada en el exterior. Obviamente, para que tú y yo comprendamos ese tipo de situaciones, ese tipo de manifestaciones, pues ya hemos tenido que caminar muchos años, a veces por desiertos, por cuartos oscuros, por habitaciones donde dicen que allá en el fondo espantan. Y no precisamente es porque pues ahí nos vamos a encontrar con entes y con experiencias cercanas del tercer tipo, aunque eso también es. Mira que de pronto pues hemos estado en espacios donde se mueve la energía, ¿no? Y en este fin de semana que tuvimos la oportunidad de estar en casa de mis padres, pues decía mi papá, hijo, ¿en qué andas? Tal vez hasta no me lo dijo, pero tal vez hasta mi padre ha de haber dicho, pues ¿qué te estás volviendo loco, mijo? Seguramente conociendo a mi papá, que por cierto pues le mando un chingo de abrazos, un chingo de besos, y a mi madre por supuesto, jefa, gracias. ¿Sí? Inclusive cuando ellos están viendo este programa, pues obviamente están diciendo, ay, va a empezar a hablar con sus formas muy particulares, ¿no? Lo expreso así, mapa, porque esto es lo que sale en este momento, estoy resonando con esto que estoy compartiendo. ¿Sí? Mira que he de decirte, o sea, el realmente permitirle a Sergio que se conduzca, que se muestre tal y como es, porque durante mucho tiempo, pórtate bien, siéntate bien, no subas los codos a la mesa, no digas groserías, no, ya, perdón, mamá, papá, ya, a la chingada con eso, este soy y yo deseo que así me amen tal y como soy. Porque esa es mi esencia. Muchos años reprimí, muchos años me callé, muchos años me contuve. Y mi papá hermoso siempre y mi hijo, ¿pero qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad que hay andes a las horas de la madrugada alrededor de un fuego? Tomando rapé, tomando ayahuasca. ¿Qué locuras andas haciendo, mijo? Pues es eso justamente. Por eso se derivó el tema del día de hoy. ¿Sí? Estoy loco y así me quiero quedar. Porque la locura, de acuerdo a la enseñanza que el referente nos comparte, la locura, la locura de tu mente, la locura emocional, la locura del alma, es justamente dirigirte ahí. Aquello que tú has querido evitar, a lo que no te has querido enfrentar, a tus demonios oscuros, a tu energía densa, a tus defectos de carácter. Es una locura que entres al infierno, Sergio. Pues ¿cómo crees? Pues ahí tienes que ir. Porque hasta entonces te enfrentes a esas cosas, no las vas a curar. Y tu locura te va a seguir trastornando. Por eso, en este juego de palabras, tal vez podamos expresar que la locura, tu locura, cuando tú admitas, aceptes, cuando tú reconozcas tu locura, justo ahí es el primer paso para curar tu locura. Cuando te atrevas a salir del redil, cuando aún con el temor vayas a ese encuentro de sanación, vayas a ese encuentro de recuperación, vayas a tu experiencia, cuando te enfrentes realmente a esa parte oscura que aunque tú digas que no, aunque la niegues,
Aunque digas que en este momento nosotros somos luz porque la New Age, la nueva era, lo programado allá afuera nos está diciendo que tú eres el creador, que tú eres la luz. Sí, por supuesto que sí. Justo ayer platicaba con una querida amiga, mi querida Adri. Me compartió un videíto donde me decía ella, mi Serge, somos luz, somos seres creadores, co-creadores. Y yo le decía, Adri, sí, por supuesto que sí lo somos. Pero esa luz no va a emanar de nosotros, no va a emergir de nosotros hasta entonces no reconozcamos nuestra oscuridad. Y no solo es reconocerla, sino enfrentarla. A ese cuarto oscuro, a ese infierno emocional, a ese infierno mental, es justamente, mi Sergio, a donde usted tiene que ir. Y si es posible, hágase acompañar precisamente de esos 4 elementos, del fuego, del aire, del agua y de la madre tierra, la Pachamama. Y que tengamos la conciencia que esos elementos, esos 4 elementos esenciales, ¿sí?, no solo están afuera, están dentro de ti. Y si no me crees, si tú crees que es una locura lo que te estoy diciendo, observemos esto. El abuelo viento está en cada respiración que tú haces, en cada inhalación y en cada exhalación. Ahí se manifiesta el abuelito viento, el aire. Si es el aire, si es el viento el que de pronto en una tarde de verano te roza tu cara, choca contra tu rostro, cierras tus ojos, expandes tus manos, tus extremidades y entonces generas el vuelo, ¿no? Inclusive cierro los ojos y digo, chingón, allá arriba en la montaña. El abuelito viento. Científicamente está comprobado que el 70% más o menos de nuestra composición corporal es agua. El agua está 70% manifiesta en nuestro cuerpo. Y muchas veces yo he compartido con mis pacientes, con la gente a la que yo acompaño en su proceso terapéutico, en su proceso de sanación, de recuperación, yo les manifiesto que la abuelita agua es el principal conducto, es el principal transporte a través del cual salen nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras emociones reprimidas, nuestro llanto que está atorado aquí. Por eso que de pronto sientes un ardor en la garganta, de pronto sientes un bocado ahí, pues es algo que traes atorado. Permítete que la abuelita agua en ti haga su función. ¿Y cómo se va a manifestar? En tus lágrimas, en tu llanto, en el escurrimiento nasal. De pronto trabajas de manera profunda con tus emociones, se mueve la energía dentro de ti y hay momentos en donde si no le corres al baño no llegas. Hay ocasiones en donde trabajas profundo con lo que ni tú te imaginabas y hay veces que sientes una sensación de náusea. Permite que la abuelita agua haga su chamba, te limpie. Entonces el agua es el primer vehículo a través del cual nosotros estamos limpiando, estamos sanando. Somos materia, somos parte de la tierra. Y esto solo lo comento como un ejemplo, como un referente, nada más. No te estoy diciendo que nos sometamos precisamente por ese
paradigma. Justamente los que hoy nos interesamos en realmente saber quiénes somos, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos y qué carajos estamos haciendo en este aquí y en este ahora, estamos saliendo del paradigma de la religión. Pero en algún momento, a ti y a mí, sobre todo en el culto del catolicismo, alguien nos dijo un día: polvo eres y en polvo te convertirás. Somos materia. Somos tierra. Y mientras estemos en este plano terrenal, eso somos. Podemos palparnos, podemos tocarnos, ¿sí? Es algo manifiesto, eso es algo que está palpable, pues. Y finalmente somos el fuego interno que está manifestado en tu espíritu. Mira que cuando tu espíritu se aviva, cuando tu espíritu se manifiesta, hay un fueguito interno que está ahí. Muévete, mi Sergio, muévete. Oye, pero es que es una locura. Muévete, güey, échale, sin temor. ¿Sí? Parafraseando este meme. Sin temor a tu ex, échale, güey. Dale, mi Sergio. Éntrele al camino del guerrero. Éntrele al camino del fuego interno. Somos espíritu. Nuestra esencia es una energía espiritual. La propia energía es parte del fuego, es parte de la energía. ¿Qué observas en una fogata? Cuando prendes una fogata, ahí hay energía. Y aunque de pronto esa energía, ese calor no se sienta, se puede observar, pero no lo podemos palpar, no lo podemos tomar, pero sí se siente. Si esto fuera una vela, tú no observas esa energía, pero cuando pones tu mano sobre de ese fuego, se siente. Entonces es importante que hoy tú y yo le hagamos frente a nuestra locura, la aceptemos, la admitamos. Mira que hay actos que podríamos decir, es que eso es una locura. Lo que hizo usted, señor, es una locura. ¿A quién se le ocurre? Y que obviamente en ocasiones ese acto impensado, ese acto inconsciente, ese acto lleno de locura, porque solo a un loco solo a un loco se le ocurre atreverse a hacer eso. Mira que en muchas ocasiones esa desgracia, esa maldición, justo trae el disfraz. Pero detrás de eso hay una bendición, porque dime tú si no es cierto que cosas irreverentes, cosas que en una normalidad jamás te hubieras atrevido a hacer, pero por ese movimiento del alma, por esa ebullición emocional, por esa explosión, eso te llevó a hacer ese acto. Y que gracias a esa locura que un día se te ocurrió hacer, a ese acto impensado que solamente fue por un movimiento energético, tú te atreviste a hacer eso. ¿Y qué crees? Del otro lado te encontraste con este camino, con este abanico de posibilidades, con estas alternativas que hoy los que hemos tenido el valor, porque déjame decirte, estar aquí es una chinga, no es fácil estar acá, no es fácil enfrentarte a tu obscuridad, a lo más horrendo que sí hay en ti, aunque no lo quieras aceptar, aunque muchas veces tú y yo hemos hecho esfuerzos extraordinarios por disfrazarlo. A esa oscuridad es a la que tú y yo tenemos que enfrentar. Pero esa es una locura, eso te va a curar, mi Sergio. Cuando alguien recibe la mordedura de una serpiente y le inyecta veneno al torrente sanguíneo, ¿cuál es el antídoto para el veneno de la serpiente? Más veneno para contrarrestar. Entonces, el día de hoy, cuando
tu mente, lo programado en tu mente, te esté diciendo que eso es una locura, dale ahí. Estoy tratando de ser lo más cuerdo posible. Mira qué irónico. Qué irónico. Estoy tratando de que entendamos el contexto que estoy exponiendo. Y obviamente, solamente un loco entiende a otro loco. Mira que de pronto, al sonar de la anaconda de la música medicina, algunos locos nos levantamos a bailar y a hacer movimientos así. Movimientos de vaivén, de zigzags, como una serpiente. Mira que inclusive desde el paradigma religioso, pues la serpiente la satanizaron, pues fue la manzana de la discordia, fue quien dio la manzana de la discordia. Pues ¿qué crees? Esa serpiente está dentro de ti. Tú observa cómo están plasmados nuestro ADN. Nuestro ADN es una serpiente. El símbolo de la medicina es una serpiente. Y en estas culturas, aquí en México, ¿quién era la deidad superior? Una serpiente emplumada. El Quetzalcóatl. Claro, si aquí hay un religioso, me estaría diciendo que lo que estoy diciendo es una locura. Pues usted quédese, señor sacerdote, dicho con mucho respeto. Señor sacerdote, usted siga predicando a los que todavía están dormidos o no quieren despertar. Muchísimas gracias, te agradezco en esta tarde por haber conectado con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Sé que son temas a veces, mi buen Damián, temas que salen de un contexto, ¿no? Hay gente que inclusive me dice, oye Sergio, pero a ver, ¿cómo te atreves a hablar de esas cosas? O sea, gente de la propia familia donde dice, hey, mucho cuidado, no toques esos temas porque son muy delicados, vas a rozar, vas a tocar fibras muy sensibles. Pues eso es justamente lo que hoy nos corresponde hacer a nosotros, atrevernos, ir ahí donde nunca otros, por conveniencia, por temor o porque no despierte la gente. Justamente eso es lo que hoy tenemos que hacer. Por eso hoy Dios, la vida, el universo, la circunstancia, un servicio, una casualidad, nos puso aquí. Mira que esto implica una gran responsabilidad, porque estar detrás de un micrófono, eso implica un compromiso y una responsabilidad. Yo de pronto me he cuestionado por qué, y nuevamente subrayo, lo digo con respeto, por qué contenidos que están en las redes, incluyendo en YouTube, son contenidos que venden. Bueno, miraremos qué contenido contiene eso que vende. ¿Esos contenidos realmente aportan? ¿Esos contenidos que tú y yo todos los días miramos en el celular nos suman? ¿O simplemente es vender por vender? Porque estos temas, obviamente, pues a los intereses de los gobernantes que gobiernan más allá de los países, no les interesa que tú y yo hagamos contacto consciente con esta enseñanza, con esta temática, porque son temas que, por eso yo digo, una sola palabra, quédate con una sola palabra, interioriza una sola palabra de lo que aquí se dice, y si eso es suficiente, misión cumplida. Ya tuvo efecto en tu mente, en tu alma, en tu conciencia, y por supuesto es una chispa que yo pueda exponer, que yo pueda compartir. Tal vez esa chispa es la que tu espíritu está necesitando para empezar a bailar, para que la locura en ti emerja
Y entonces el día de mañana que nos veamos allá afuera en un espacio de sanación, de recuperación chingón, tablas con el loco del Sergio. Pues estamos en el mundo de la locura. Estamos en el mundo de los enfermos, que nos estamos atreviendo a enfrentarnos a esa locura para trascender a un nivel superior de conciencia. Si esto te resonó, dale un like. Y no para el ego, sino para que esto llegue más allá de nuestras fronteras. Para que esta palabra resuene del otro lado del charco, en las Áfricas, en las Chinas, en las Europas. Por eso es que te solicito, si tú resuenas con esto que hoy dijimos, comparte la transmisión. Permítele a otro, si esto resuena contigo, si esto a ti te está vibrando, comparte con otro. Y dile a ese otro, dile a ese compañero del trabajo, dile a ese primo, a esa tía, ¿ya oíste las pinches locuras que está hablando el Sergio? Sí, pues te hablas con él. Porque solamente los locos nos entendemos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estar acá. Hoy te recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Una vez más en el programa Conectando con tu Ser, con tu servidor Sergio Flores Favila. Te recuerdo, si tú deseas un acompañamiento psicoemocional, si tú deseas una sesión terapéutica, ponte en contacto con tu servidor a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también estamos en TikTok como Sergio Flores Favila. Muchísimas gracias y te recuerdo, si una palabra de lo que aquí se dijo te sirvió, misión cumplida. Muchas gracias y muy buenas tardes.